La roca cayó como castigo del cielo, y bajo ella, con el brazo atrapado y la respiración cortada, Sara supo que iba a morir sola, lejos de cualquier piedad, mientras el hombre que la había arrastrado hasta ese infierno seguía buscándola entre las grietas del desierto con la furia de quien ha perdido algo que considera de su propiedad. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos escuchas hoy. Si esta introducción ya atrapó tu atención, regálanos un like y suscríbete, porque lo que viene es una historia de redención, valentía y justicia que no olvidarás fácilmente. El apache vio el polvo antes de ver el cuerpo. Llevaba 3 días cabalgando sin rumbo fijo, como hacía siempre que el silencio de su refugio se volvía demasiado ruidoso, demasiado pesado, demasiado lleno de voces que ya no existían. Su caballo, un animal viejo de pelaje oscuro y cicatrices en el lomo, bajó la cabeza cerca de un arroyo seco, buscando algo de humedad en la tierra agrietada. El sol del mediodía golpeaba sin piedad. El aire olía a piedra caliente y a Artemisa. Entonces, el apache notó las marcas en el suelo. Un derrumbe reciente, piedras removidas con violencia, rastros de algo que había sido arrastrado. Y más allá, apenas visible entre las rocas caídas, algo que brillaba débil bajo la luz implacable. Se bajó del caballo con movimientos lentos, calculados, sin hacer ruido. Nunca llevaba prisa. La prisa era para los hombres que temían a la muerte. Él ya no le temía a nada. Había perdido todo lo que podía perder. Caminó entre las rocas dispersas, pisando con cuidado, leyendo las señales como su padre le había enseñado tantos años atrás. Huellas de botas, varias, pesadas, recientes. Alguien había estado aquí hacía poco, tal vez horas, tal vez menos. Y entonces la vio, una mujer, tendida boca abajo entre las piedras, con el brazo derecho completamente aplastado bajo una roca del tamaño de un coyote muerto. El vestido que llevaba estaba desgarrado en varios lugares, sucio de sangre seca, tierra y lo que parecían manchas de aceite o grasa. El cabello rubio, enredado con ramas secas y polvo, cubría parte de su rostro. La piel de sus brazos y piernas mostraba quemaduras del sol, raspaduras profundas, moretones que iban del amarillo al morado oscuro. Pero lo más importante era que todavía respiraba. Apenas. Un jadeo débil, irregular, desesperado. El apache se arrodilló junto a ella sin tocarla todavía. Estudió la situación con ojo clínico, la roca que aprisionaba su brazo, el ángulo en que había caído, la posición del cuerpo. Calculó peso, fuerza, riesgo. Luego miró alrededor una vez más. Las huellas continuaban hacia el norte. Quien fuera que hubiera estado aquí, se había ido. Pero podía regresar. La gente siempre regresaba a terminar lo que había empezado. Apoyó ambas manos en la roca que aprisionaba el brazo de la mujer. Respiró hondo. Tensó los músculos de la espalda y empujó con fuerza controlada, constante, usando el peso de su propio cuerpo como palanca. La piedra resistió un momento, luego cedió lentamente y rodó hacia un lado con un ruido sordo que levantó polvo. El brazo de la mujer quedó libre. Estaba hinchado, deformado por la presión, con la piel morada y brillante, pero no había hueso salido. Todavía había esperanza. La mujer abrió los ojos de golpe y gritó, un grito desgarrador, primitivo, lleno de terror absoluto. No era el grito de alguien que siente dolor físico. Era el grito de alguien que ha conocido el infierno y cree que ha regresado a él. Se retorció, intentando alejarse, pero el dolor del brazo liberado la detuvo en seco. Gimió y se llevó la mano sana al vientre en un gesto instintivo de protección. El apache retrocedió varios pasos de inmediato. Alzó las manos frente a él, con las palmas abiertas, mostrando que estaba desarmado, que no representaba una amenaza. No dijo nada. Solo esperó. Había aprendido, hacía mucho que las palabras no siempre tranquilizaban. A veces, solo el silencio podía hacerlo. Ella lo miró con ojos desorbitados, vidriosos por el dolor y el miedo. La respiración se le cortaba en la garganta. Todo su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Intentó arrastrarse hacia atrás usando el brazo bueno, pero no tenía fuerzas. El movimiento solo le causó más dolor. Volvió a gemir. Y esta vez fue un sonido roto,
derrotado. Entonces el apache lo vio con claridad. El vientre abultado bajo el vestido desgarrado. Estaba embarazada, tal vez de 5 o 6 meses, y tenía marcas en el cuello, moretones oscuros, recientes, con la forma inconfundible de dedos humanos. Alguien la había estrangulado, o lo había intentado. Las marcas rodeaban su garganta como un collar de violencia. También había un corte sangrante en el labio inferior, arañazos en los brazos y algo más profundo en la mirada. Algo que el apache reconoció porque lo había visto en los ojos de su propia esposa cuando la fiebre se la llevó. El terror de quien sabe que la muerte anda cerca. El apache bajó la mirada al suelo, respiró hondo, luego habló. Despacio, con voz grave pero suave. No voy a hacerte daño. Su voz era ronca por el desuso. Hacía semanas que no hablaba con nadie. Ella no respondió. Solo siguió temblando, mirándolo como si fuera un depredador a punto de atacar. Él señaló el brazo herido con un gesto lento. Necesitas agua. Y sombra. El sol te matará antes que nada más. Silencio absoluto. Solo el viento soplando entre las rocas. El apache esperó un momento más, dándole tiempo para que procesara sus palabras, para que decidiera si podía confiar o no. Luego, se levantó con movimientos pausados y caminó hacia su caballo. Del animal colgaba una cantimplora de cuero gastado. La tomó, regresó, y la dejó en el suelo entre ambos, a medio camino, donde ella pudiera alcanzarla sin que él se acercara demasiado. «Bebe», dijo simplemente. Se alejó unos pasos y se dio la vuelta, dándole la espalda, un gesto de confianza, de respeto. Entre los apaches, darle la espalda a alguien era decir, «No te temo, y no deberías temerme». Escuchó el sonido de la cantimplora siendo arrastrada por el suelo, el ruido del tapón siendo removido con dificultad, y entonces el sonido desesperado de alguien bebiendo como si fuera la última gota de agua en la tierra. Bebió, y bebió, hasta que tosió. El agua le escurrió por la barbilla, por el cuello, mojando el vestido sucio. Cuando terminó, habló. Su voz era apenas un susurro rasposo. «¿Quién eres?» El apache se volvió despacio para mirarla. «Nadie importante. ¿Qué haces aquí?» «Pasabas». Había incredulidad en su voz. «¿En medio de la nada?» «Vivo en la nada». Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla dejando un rastro limpio en la piel cubierta de polvo. «Él va a encontrarme», susurró. «Siempre me encuentra». El apache no preguntó quién era él. No hacía falta. Las marcas en su cuello, el terror en sus ojos, el embarazo que cargaba como una cadena, todo contaba una historia que él conocía demasiado bien. La historia de la violencia, del control, del abuso disfrazado de propiedad. «No hoy», dijo el apache con firmeza. «Hoy no te encontrará». Ella abrió los ojos y lo miró con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Cómo puedes estar seguro? Porque yo voy a llevarte lejos de aquí. No me conoces. No sabes quién soy. No sabes qué he hecho. No necesito saberlo. ¿Por qué me ayudarías?» El apache tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó más grave, más cargada de algo antiguo y doloroso, porque hace mucho tiempo no pude ayudar a alguien que lo necesitaba. Y todavía cargo con eso. No dijo más. Se acercó a ella con pasos lentos, telegrafiando cada movimiento para no asustarla. Se arrodilló a su lado y, sin pedir permiso pero también sin brusquedad, deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro bajo su espalda. La levantó con facilidad. Pesaba menos de lo que debería para una mujer embarazada, mucho menos. No había comido bien en semanas, tal vez meses. Ella se tensó en sus brazos, pero no tuvo fuerzas para resistirse. El apache la llevó hasta su caballo y la acomodó con cuidado sobre el lomo del animal. Luego subió detrás de ella, rodeándola con un brazo para mantenerla estable, y tomó las riendas con la otra mano. «¿A dónde me llevas?», preguntó ella con voz débil. «A un lugar seguro. No existe tal cosa. Existe. Y está cerca». El caballo comenzó a caminar hacia el norte, alejándose del lugar del derrumbe, internándose en el laberinto de cañones y formaciones rocosas
que solo alguien que conociera la tierra como la palma de su mano podría navegar. El sol empezaba a descender, las sombras se alargaban, y en algún lugar detrás de ellos, invisible pero presente como una amenaza, alguien seguía buscando. El refugio del Apache no era gran cosa, pero había sido suficiente para mantenerlo vivo durante los últimos 5 años de soledad autoimpuesta. Se trataba de una cueva natural excavada en la pared de un cañón estrecho, protegida del viento del norte y del sol directo durante las horas más calurosas del día. La entrada era baja, apenas lo suficientemente alta para que un hombre pudiera pasar agachado, lo que la hacía fácil de defender. Dentro, el espacio se abría en una cámara de unos 4 metros de ancho por 6 de profundidad. El techo era irregular, con estalactitas pequeñas que goteaban agua en ciertas épocas del año. En el fondo, había una grieta que funcionaba como chimenea natural, permitiendo que el humo de la fogata escapara sin acumularse. El mobiliario era escaso y funcional. Un jergón, hecho de pieles de venado y coyote, cosidas con tendones y rellenas de hierba seca, una fogata circular rodeada de piedras ennegrecidas, herramientas colgadas en ganchos de hueso clavados en las grietas de la pared, un cuchillo de caza, un hacha pequeña, un arco con su carcaj lleno de flechas emplumadas. En un rincón había vasijas de barro para almacenar agua y comida seca. En otro, pieles curtidas, enrolladas y amarradas con cuerdas. Todo olía a humo de madera, a cuero viejo, a tierra húmeda y a soledad. Afuera, junto a la entrada, había un pequeño corral improvisado, hecho con ramas entrelazadas, donde el caballo podía descansar protegido de los depredadores nocturnos. Un poco más allá, un círculo de piedras marcaba el lugar donde el Apache a veces se sentaba a mirar las estrellas, cuando el peso de los recuerdos se volvía insoportable dentro de la cueva. El Apache bajó a la mujer del caballo con el mismo cuidado con que la había subido. Ella apenas podía mantenerse de pie. Las piernas le temblaban. El brazo herido colgaba inerte a un costado. La llevó en brazos hasta el interior de la cueva y la recostó con suavidad sobre el jergón de pieles. Ella gimió al sentir algo suave bajo su cuerpo, después de días, tal vez semanas, de dormir en el suelo duro. El Apache salió un momento. Aseguró al caballo en el corral, le dio agua y un puñado de avena que guardaba en una bolsa de lona. Luego, regresó a la cueva con su alforja al hombro. De ella sacó un pedazo de carne seca, hierbas medicinales envueltas en hojas y una pequeña bolsa de cuero que contenía raíces masticables que ayudaban con el dolor. Prendió el fuego sin hablar. Usó pedernal y yesca seca, y en menos de un minuto las llamas comenzaron a crepitar, llenando la cueva con luz anaranjada y calor. Luego puso una olla de barro sobre las brasas y vertió agua de una de las vasijas. Mientras el agua se calentaba, mojó un trapo limpio y se acercó a la mujer. Ella lo miraba con ojos vidriosos. No había resistencia en su mirada ahora, solo agotamiento. «Voy a limpiar tus heridas», dijo el Apache. «Va a doler». Ella asintió apenas. Él comenzó por el brazo atrapado. Con dedos firmes pero sorprendentemente delicados, palpó cada centímetro del miembro hinchado. Presionó suavemente los huesos, buscando fracturas. Él añadió de dolor, pero no gritó. El Apache murmuró algo en apache, palabras que ella no entendió, pero que sonaban como una oración o un canto. No había huesos rotos, solo magulladuras profundas, músculos dañados, tejido inflamado. Sanaría. Con tiempo y cuidado sanaría. Limpió el brazo con agua tibia, removiendo la sangre seca, la tierra incrustada, los fragmentos de roca. Ella cerró los ojos y apretó los dientes. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido. El Apache respetó su silencio. Conocía ese tipo de llanto. Era el llanto de quien ha aprendido que gritar solo empeora las cosas. Luego limpió los cortes en las piernas, las raspaduras en las manos, la herida abierta en el labio. Cuando llegó al cuello, ella se tensó visiblemente. El Apache se detuvo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en voz baja. Silencio. «¿Tu esposo?». Ella abrió los ojos. Había ira en ellos ahora. Ira mezclada con vergüenza. «No es mi esposo», dijo con voz quebrada.
Nunca fue mi esposo. Entonces, ella tragó saliva con dificultad. Cuando habló, las palabras salieron despacio, como si cada una le costara una parte de su alma. Es el dueño de la mina donde trabajaba mi padre. Mi padre murió hace 8 meses en un derrumbe dentro de la mina. Pero yo sé la verdad. Él obligaba a los hombres a trabajar en túneles peligrosos sin refuerzos, porque eso le ahorraba dinero. Mi padre murió para que él pudiera comprar otro caballo, otro sombrero, otra botella de whisky. La voz se le quebró, pero continuó. Después del funeral, él vino a mi casa. Dijo que mi padre le debía dinero, mucho dinero. Dijo que yo heredé la deuda, que tenía que pagarla. Yo le dije que no tenía nada, que mi padre no dejó nada. Él sonrió, esa sonrisa horrible, y dijo, «Tú eres algo. Tú puedes trabajar para mí hasta que la deuda esté saldada». Las lágrimas caían ahora sin control. Me llevó a su casa, me encerró, me obligó a cocinar, limpiar, lavar su ropa, y por las noches no pudo continuar. Se llevó la mano sana al vientre abultado. Por las noches venía a mi cuarto, y yo no podía hacer nada. Grité la primera vez. Me golpeó tan fuerte que me desmayé. La segunda vez no grité. Aprendí a no gritar. Aprendí a quedarme quieta y esperar a que terminara. Y cuando descubrí que estaba embarazada, él se puso feliz. Dijo que ahora tenía 2 razones para no dejarme ir. Dijo que el niño sería suyo, que me obligaría a criarlo como él quisiera, que nunca sería libre. Respiró temblorosa. Hace 3 días logré escapar. Robé un caballo. Cabalgué toda la noche. Pero el caballo se asustó con una serpiente y me tiró. Caí mal. Quedé atrapada bajo las rocas. Y él llegó horas después. Me encontró. Me gritó. Me pateó. Dijo que cuando pudiera moverme, me llevaría de vuelta. Pero luego escuchó algo. Voces. Otros hombres acercándose. Se asustó. No quería que nadie supiera lo que había hecho, así que me dejó ahí. Dijo que regresaría cuando estuviera seguro. Miró al apache con ojos desesperados. Iba a regresar. Siempre regresa. El apache terminó de limpiar las marcas en su cuello. Luego, se sentó sobre sus talones y la miró directamente a los ojos. «¿Cómo te llamas?» Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Sara». «Sara», repitió él, probando el nombre en su lengua. «Yo soy Nashoba. Significa lobo en mi lengua». «Lobo», susurró ella. «Sí, y te doy mi palabra, Sara. Ese hombre no te llevará de vuelta, no mientras yo respire». «¿Por qué?» Su voz era apenas audible. «¿Por qué harías eso por mí? No me conoces. No me debes nada». Nashoba miró el fuego durante un largo momento. Las llamas bailaban reflejándose en sus ojos oscuros. Cuando habló, su voz sonó más vieja, más cansada. «Hace 6 años, mi esposa enfermó. Fiebre. Fiebre que viene en invierno y se lleva a los débiles. Yo salí a buscar medicina, hierbas que crecen en las montañas. Estuve fuera 2 días. Cuando regresé, ella había muerto. Y mi hijo, un niño de 4 años, murió con ella. Intentó cuidarla. Era demasiado pequeño. Se contagió. Ambos se fueron mientras yo no estaba». Su voz no temblaba, pero el dolor era palpable. «Desde entonces vivo solo. No regresé a mi tribu. No pude enfrentar a mi gente. No pude enfrentar las miradas que decían lo que yo ya sabía, que había fallado, que debí estar ahí, que debí protegerlos. Y no lo hice». Miró a Sara. «Pero ahora estás tú. Y no voy a fallar otra vez». Sara sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano buena hacia él. Nashoba la tomó con suavidad. «Gracias», susurró ella. Él asintió. «Descansa ahora. Mañana tendremos que prepararnos». «¿Prepararnos para qué?» «Para cuando él regrese». Esa noche Sara no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre del sombrero negro, su sonrisa cruel, sus manos grandes y ásperas, el olor a whisky y tabaco que siempre lo rodeaba, el sonido de sus pasos acercándose a su puerta cada noche. Veía todo eso
y su cuerpo se tensaba, su respiración se aceleraba, el pánico subía por su garganta como agua hirviendo. Se quedó acurrucada junto al fuego, con una manta de piel de venado sobre los hombros, mirando las llamas consumir la madera. Nashoba estaba sentado cerca de la entrada de la cueva, con su rifle descansando sobre las piernas. No se había movido en horas. Parecía una estatua tallada en piedra oscura. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad exterior, atentos a cualquier sonido, cualquier movimiento. Sara lo observó durante largo rato. Se fijó en las cicatrices que recorrían sus brazos desnudos, una cerca del hombro que parecía de bala, otra en el antebrazo, que claramente era de cuchillo, las manos grandes, callosas, con nudillos que habían golpeado demasiadas cosas duras. El rostro anguloso, marcado por el sol y el tiempo, con líneas profundas alrededor de los ojos y la boca, no era joven, pero tampoco viejo, tal vez 40 años, tal vez menos, era difícil saberlo. El desierto envejecía a los hombres de formas que el tiempo solo no podía explicar, pero lo que más la impactaba era la quietud absoluta con la que se movía, o más bien, con la que no se movía. Era como si fuera parte del paisaje, como si pudiera quedarse así, inmóvil, durante días enteros. No había nerviosismo en él, no había miedo, solo una calma profunda, antigua, que venía de algún lugar más allá del entendimiento de Sara. No parecía un hombre que tuviera miedo de nada, pero tampoco parecía un hombre que tuviera muchas razones para sonreír. Cuando el fuego comenzó a reducirse, Nashoba se levantó sin hacer ruido y agregó más leña. Las llamas crecieron de nuevo, llenando la cueva de luz anaranjada y calor. Luego regresó a su posición junto a la entrada. «Deberías dormir», dijo sin mirarla. «No puedo». «¿Por qué?» «Porque cada vez que cierro los ojos lo veo». Nashoba asintió despacio. «Lo sé. Yo también veo cosas cuando cierro los ojos». «¿Qué ve?» «A mi esposa, a mi hijo, la última vez que los vi vivos». Sara tragó saliva. «¿Cómo se llamaban?» «Ella se llamaba Kai. Significa sauce. Él se llamaba Takoda. Significa amigo de todos. Son nombres hermosos. Eran personas hermosas». Silencio. Sara se acercó un poco más al fuego, buscando su calor. «¿Cómo? ¿Cómo haces para seguir adelante después de perder tanto?» Nashoba tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un murmullo. «No lo hago bien. Solo sobrevivo. Un día a la vez. A veces una hora a la vez. No es vida. Es solo existencia. ¿Nunca pensaste en regresar con tu gente todos los días? Pero no puedo enfrentarlos. No después de lo que pasó. No fue tu culpa. Tal vez no. Pero se siente como si lo fuera». Sara entendía eso perfectamente. La culpa que no tenía lógica, pero que pesaba igual. La vergüenza que no merecías, pero que cargabas de todas formas. «¿Y qué haces aquí?» «Cazo. Pesco. Sobrevivo. Trato de no pensar demasiado. ¿Funciona?» «No». Sara casi sonrió. «Casi. Yo tampoco he podido dejar de pensar. En todo lo que pasó. En todo lo que perdí. Mi padre. Mi libertad. Mi dignidad». «No has perdido tu dignidad». Ella lo miró sorprendida. «¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que me hicieron. Después de todo lo que permití que me hicieran». Nashoba se volvió para mirarla directamente. «No permitiste nada, Sara. Te obligaron. Hay una diferencia enorme. Lo que él hizo no te define, no te hace menos, no te quita lo que eres». Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero me siento sucia, rota, como si nunca pudiera volver a ser quien era antes. Tal vez no puedas volver a ser esa persona, pero puedes ser alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que sobrevivió. ¿Y si no quiero ser fuerte? ¿Y si solo quiero olvidar? No puedes olvidar. Créeme, lo he intentado, pero puedes aprender a vivir con ello. Puedes aprender a que el dolor no te controle. Sara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo? No lo sé todavía. Pero tal vez podamos averiguarlo juntos. Ella lo miró durante largo rato.
Luego asintió despacio. Está bien. Nashoba se levantó y caminó hasta donde ella estaba sentada. Se arrodilló frente a ella y puso una mano sobre su hombro. Vas a estar bien, Sara. Te lo prometo. ¿Cómo puedes prometerlo? Porque no voy a permitir que nada más malo te pase. Y en ese momento, por primera vez en meses, Sara sintió algo que había olvidado por completo: esperanza. Al amanecer, Nashoba salió a revisar el perímetro, como hacía todas las mañanas. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas distantes, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El aire era fresco, casi frío, con ese olor limpio que solo existe en las primeras horas del día antes de que el calor despierte. Caminó en círculos amplios alrededor del refugio, leyendo la tierra como otros hombres leen libros. Y entonces las encontró. Huellas. Frescas. Muy frescas. Botas pesadas. 3 pares diferentes, tal vez 4. Habían pasado durante la noche, probablemente pocas horas atrás. Se habían acercado hasta media milla del cañón, luego habían dado la vuelta y regresado hacia el sur. Estaban buscando, rastreando, y cada vez se acercaban más. Nashoba se arrodilló junto a las marcas y las estudió con atención. Una de las huellas era más profunda que las otras. Un hombre grande, pesado, probablemente el líder. Las otras 2 eran más ligeras, más erráticas en su patrón. Hombres más jóvenes tal vez, o simplemente hombres menos experimentados en rastrear. Tocó la tierra con los dedos. Todavía estaba húmeda del rocío nocturno, pero las huellas estaban claras, definidas. No más de 4 horas. Tal vez 3. Respiró hondo y cerró los ojos, escuchando. El desierto hablaba si sabías cómo escuchar. El viento llevaba sonidos desde millas de distancia. El canto de los pájaros cambiaba cuando había presencia humana. Los animales pequeños se escondían cuando algo peligroso se acercaba. Todo estaba tranquilo ahora. Demasiado tranquilo. Regresó a la cueva caminando rápido pero sin correr. Sara estaba despierta, sentada junto al fuego apagado, con los ojos rojos de no haber dormido. ¿Qué pasa?, preguntó ella, al verlo entrar con esa expresión. Ya están aquí. El color abandonó su rostro. ¿Dónde? Cerca. Tal vez a 1 milla. Estuvieron rondando durante la noche. ¿Cuántos? Varios. Al menos 3. Sara se puso de pie tambaleándose. El pánico era visible en cada línea de su cuerpo. Tenemos que irnos. Ahora. Tenemos que. No. ¿Qué? Lo miró como si hubiera perdido la razón. Van a encontrarnos. Van a matarte y me llevarán de vuelta. Nashoba caminó hacia ella y puso las manos en sus hombros. Sara. Respira. No puedo respirar. Están aquí. Escúchame. Si huimos ahora, nos alcanzarán en campo abierto. Tú no puedes cabalgar rápido en tu estado. Y yo no puedo pelear y protegerte al mismo tiempo si estamos expuestos. Pero aquí, en este terreno, tengo ventaja. Conozco cada piedra, cada grieta, cada lugar donde esconderse. Y si eso no es suficiente, será suficiente. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué tiene que serlo? Sara temblaba, pero asintió despacio. ¿Qué hacemos entonces? Yo voy a preparar algunas cosas. Tú te vas a quedar aquí adentro. No salgas por ningún motivo. ¿Entendido? ¿Qué vas a preparar? Trampas. Nashoba pasó las siguientes horas trabajando sin descanso. Primero revisó su arsenal, el rifle viejo pero confiable que había comprado a un comerciante años atrás. Tenía 12 balas, suficientes si cada disparo contaba. El arco y las flechas que él mismo había fabricado. 20 flechas con puntas de piedra afilada. El cuchillo de caza con mango de hueso y hoja de acero que había pertenecido a su padre, y un hacha pequeña que usaba para cortar leña, pero que también servía para otras cosas. Luego salió y comenzó a preparar el terreno. Colocó trampas de cuerda en los senderos más obvios que llevaban al cañón. Trampas simples pero efectivas. Cuerdas tensadas conectadas a ramas flexibles que, al ser activadas, lanzarían piedras afiladas o troncos pesados. Cavó hoyos poco profundos en lugares estratégicos y los cubrió con ramas y tierra suelta.
No eran lo suficientemente profundos para matar, pero sí para hacer tropezar a un hombre en plena carrera y romperle un tobillo. Apiló rocas grandes en lugares altos, donde podían ser empujadas fácilmente para crear avalanchas controladas. Marcó con piedras pequeñas los lugares seguros donde él podía moverse sin activar sus propias trampas. Todo esto lo hizo en silencio absoluto, moviéndose como un espíritu entre las formaciones rocosas. Cuando terminó, el sol ya estaba alto. Regresó a la cueva sudando, con las manos sucias de tierra y sangre de un corte menor en el brazo que ni siquiera había notado. Sara lo esperaba con agua fresca y un trapo limpio. «Déjame ver eso», dijo señalando el corte. Él se sentó y le permitió limpiar la herida. Sus manos temblaban un poco, pero eran gentiles. Mientras trabajaba, Nashoba notó algo diferente en ella. Los ojos ya no estaban completamente perdidos en el miedo. Había algo más ahí. Determinación, tal vez. O simplemente resignación. «¿Tienes miedo?», preguntó él. «Mucho», admitió ella. «Pero ya no puedo seguir huyendo. Si vienen, que vengan. Al menos esta vez no estaré sola». Nashoba asintió. «No estás sola. Y no lo estarás nunca más». Sara terminó de vendarle el brazo y se sentó a su lado. «Cuéntame más sobre Kai y Takoda». Él la miró sorprendido. «¿Por qué?». «Porque quiero saber. Quiero saber quién eras antes de todo esto, antes de la soledad». Nashoba miró el fuego que ardía suave en el centro de la cueva. Las llamas bailaban reflejándose en sus ojos. Kai era luz. Cuando la conocí, yo era joven y tonto. Pensaba que la vida era solo cazar y pelear y demostrar que era valiente. Pero ella me enseñó que la verdadera valentía era otra cosa. Era cuidar, proteger, amar sin condiciones. Reía mucho, incluso en los tiempos difíciles. Especialmente en los tiempos difíciles. Decía que la risa era medicina. Su voz se suavizó. Y Takoda, mi hijo, era pequeño pero valiente. Le gustaba seguirme a todas partes. Cuando salía a cazar, él insistía en venir. Le hacía un arco de su tamaño y le enseñaba a disparar. Nunca le daba a nada, pero no importaba. Solo quería estar conmigo. Y yo no pasaba suficiente tiempo con él. Siempre estaba ocupado. Siempre había algo más importante que hacer. Se le quebró la voz. Y luego se fueron. Y me di cuenta de que nunca había nada más importante que ellos. Nada. Sara puso su mano sobre la de él. Lo siento mucho. Yo también. Permanecieron en silencio durante largo rato, simplemente sentados juntos, compartiendo el peso de sus respectivas pérdidas. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte. Las nubes se acumulaban en el horizonte. Olía a lluvia. «Viene tormenta», dijo Nashoba. «¿Es bueno o malo?» «Bueno para nosotros, malo para ellos. La tormenta borrará huellas, hará difícil rastrear. Les complicará moverse, y si esperan a que pase, entonces tendremos más tiempo para prepararnos». Sara asintió. Luego, casi sin darse cuenta, recostó su cabeza en el hombro de Nashoba. Él se tensó por un momento, sorprendido, pero luego se relajó. Pasó un brazo alrededor de ella con cuidado, protegiéndola del frío que empezaba a colarse por la entrada de la cueva. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo. Por creer que valgo la pena. Vales más de lo que crees. Ojalá pudiera verlo. Lo verás». Con tiempo, la tormenta llegó al anochecer con furia inesperada. No era la típica tormenta del desierto que venía y se iba en una hora. Esta era algo más. El viento aullaba entre las rocas como un animal herido. La lluvia caía en cortinas gruesas, rebotando en el suelo duro con violencia. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos de truenos que hacían temblar la tierra. Sara se acurrucó junto al fuego, con la manta apretada alrededor de su cuerpo. El ruido era ensordecedor. Cada trueno la hacía saltar. Cada relámpago iluminaba la cueva con luz fantasmal. Y con cada destello veía sombras que no estaban ahí, formas que se movían en la oscuridad. Comenzó a hiperventilar. Nashoba lo notó de inmediato.
Dejó su rifle y se acercó a ella. Sara, mírame. Ella no podía. Estaba perdida en el pánico. Su respiración venía en jadeos rápidos y superficiales. Las manos le temblaban incontrolablemente. Nashoba se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre sus manos. Sara, estás a salvo. Es solo una tormenta. Solo ruido. No puede hacerte daño. No. No puedo. Respirar. Sí puedes. Mírame. Respira conmigo. Despacio. Él inhaló profundo, exagerando el movimiento para que ella pudiera verlo. Luego exhaló lentamente. Otra vez. Conmigo. Sara intentó imitarlo. Inhaló temblorosa. Exhaló con dificultad. Bien. Otra vez. Repitieron el proceso una y otra vez, hasta que gradualmente, muy gradualmente, la respiración de Sara se calmó. El pánico retrocedió. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no jadeaba. Perdón, susurró. No sé qué me pasó. No te disculpes. Has pasado por mucho. Tu cuerpo está reaccionando. Me siento débil. Eres lo contrario de débil. Estar aquí, seguir luchando, después de todo. Eso es fuerza. Sara cerró los ojos y se recostó contra él. Nashoba la abrazó, sosteniéndola mientras la tormenta rugía afuera, y mientras la sostenía, sintió algo que no había sentido en años. Propósito. Tenía una razón para despertar mañana. Una razón para luchar. Una razón para vivir. Y no iba a desperdiciarla. La tormenta duró toda la noche. Cuando finalmente amainó poco antes del amanecer, el mundo afuera estaba transformado. Los arroyos secos ahora corrían con agua turbia. Las plantas del desierto, sedientas durante meses, ya mostraban signos de revivir. El aire olía limpio, fresco, a tierra mojada y a nuevos comienzos. Nashoba salió temprano a revisar las trampas. Varias habían sido dañadas por la lluvia y necesitaban reparación. Trabajó rápido, consciente de que la tormenta había dado a sus perseguidores tiempo para reagruparse. Mientras reajustaba una cuerda tensada, escuchó algo. Cascos de caballo. A la distancia todavía, pero acercándose. Se quedó inmóvil, escuchando. 1. No. 2 caballos. Tal vez 3. Venían desde el sur. Despacio. Con cautela. Regresó corriendo a la cueva. Sara. Están aquí. Ella ya estaba despierta, como si hubiera estado esperando esas palabras. ¿Cuántos? No estoy seguro. Al menos 2. ¿Qué hacemos? Tú te escondes. Yo los detengo. No. No voy a esconderme mientras tú. Sara la interrumpió con firmeza. Esto no es discutible. Si algo sale mal, necesito saber que estás a salvo. Hay una cueva más pequeña, en el fondo del cañón. Te llevé ahí ayer. ¿La recuerdas? Ella asintió a regañadientes. Vas a ir allá. Ahora. Llevas esto. Le dio el rifle pequeño y una bolsa con agua y comida. Si no regreso en 2 horas, sigues el arroyo hacia el norte. Eventualmente llegarás a un pueblo. Busca a una mujer llamada María. Dile que vienes de mi parte. Ella te ayudará. Nashoba no. Él la besó en la frente. Voy a regresar. Te lo prometo, pero necesito que estés a salvo para poder pelear sin distracciones. Sara tenía lágrimas en los ojos, pero asintió. Ten cuidado. Siempre. La vio alejarse hacia el fondo del cañón, moviéndose tan rápido como su estado le permitía. Cuando desapareció entre las rocas, Nashoba tomó su rifle, su arco y su cuchillo. Respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. Kai. Takoda. Si pueden oírme, dame fuerza. Luego salió a enfrentar lo que viniera. 2 hombres aparecieron en el borde del cañón media hora después. Uno de ellos era enorme, con sombrero negro y barba espesa. El otro era más delgado, más joven, con cara de rata y ojos nerviosos. Ambos iban armados. El del sombrero negro, porque no podía ser otro, miró hacia abajo al cañón con ojos entrecerrados. Ahí, dijo señalando la cueva. Ahí es donde se esconde el maldito apache. ¿Estás seguro de que ella está con él? Preguntó el más joven. ¿Dónde más estaría?
La encontré cerca de aquí, y sus huellas llevan directo a este lugar. Está ahí, lo sé, pero ese apache. Dicen que es peligroso. Es un solo hombre. Somos dos. Y tenemos rifles. Aún así, el del sombrero negro lo agarró por el cuello de la camisa. Escúchame bien, cobarde. Esa mujer me pertenece. Me robó. Me humilló. Y voy a recuperarla aunque tenga que matar a ese salvaje con mis propias manos. ¿Estamos claros? El joven asintió temblando. Claros. Bien. Ahora bajamos despacio, mantenemos los ojos abiertos y disparamos a cualquier cosa que se mueva. Comenzaron a descender por el sendero rocoso que llevaba al fondo del cañón. Iban con cuidado, rifle en mano, mirando cada sombra con desconfianza. El del sombrero negro iba adelante, pisando fuerte, confiado en su superioridad numérica. No vio la cuerda. Su pie se enredó en ella y de inmediato una rama grande se soltó, golpeándolo en el pecho con fuerza brutal. Cayó hacia atrás con un grito, rodando varios metros cuesta abajo antes de detenerse. El joven se quedó paralizado, mirando a su jefe caído. «Jefe, ¿estás bien?» Desde algún lugar invisible, una flecha silbó en el aire y se clavó en el suelo a centímetros de los pies del joven. «Siguiente flecha no falla», gritó la voz profunda de Nashoba desde las rocas. El joven levantó las manos, soltando el rifle. «No dispares, no dispares». El del sombrero negro se levantó con dificultad, tosiendo, con la cara roja de furia. «¡Cobarde! Recoge tu rifle». «Pero...» «Recógelo». El joven se agachó temblando para recoger el arma. Otra flecha silbó. Esta se clavó en su sombrero, atravesándolo y arrancándoselo de la cabeza. El joven gritó y salió corriendo de vuelta hacia la salida del cañón. «¡Vuelve aquí, maldito!», rugió el del sombrero negro. Pero el joven ya había desaparecido. El hombre del sombrero negro quedó solo. Respiraba pesado, con los ojos inyectados de sangre, mirando las rocas alrededor, intentando localizar al apache. «¡Muéstrate, cobarde!», gritó. «Pelea como hombre». Nashoba apareció en una cornisa alta, con el arco en una mano y una flecha en la otra. «Vete. No sin mi mujer. No es tu mujer. Me pertenece. Me debe». «No le debe nada». El hombre levantó su rifle y disparó. La bala rebotó en la roca cerca de Nashoba. Él no se movió. «Fallaste», dijo con calma. «No volveré a fallar». Apuntó de nuevo, pero antes de que pudiera disparar, Nashoba soltó la flecha. Atravesó el hombro izquierdo del hombre, que gritó y dejó caer el rifle. Cayó de rodillas, agarrando la flecha con la otra mano. Nashoba bajó de la cornisa con agilidad felina y caminó hacia él despacio. Se detuvo a pocos pasos de distancia. «Te voy a dar una oportunidad. Una sola. Te vas. Ahora. Y nunca regresas. Ni tú, ni nadie que conozcas». El hombre escupió sangre. «Esa mujer me pertenece. No le pertenece a nadie salvo a sí misma. La ley está de mi lado. Ella me debe dinero. La ley no está aquí. Solo estamos tú y yo. Y aquí, en mi tierra, mi palabra es ley». El hombre rió con amargura. «¿Y tu ley dice qué? ¿Que puedes robarle la mujer a un hombre? Mi ley dice que protejo al indefenso y que castigo a quien hace daño. Yo nunca. No mientas. Veo las marcas que dejaste en su cuello. Veo el miedo en sus ojos. Sé exactamente qué tipo de hombre eres». El del sombrero negro intentó levantarse, pero Nashoba lo empujó de vuelta al suelo con el pie. «Quédate abajo. Escucha bien. Sara ya no es tu prisionera. Ya no te debe nada. Su padre murió por tu avaricia. Su libertad fue robada por tu violencia. Pero eso termina hoy. Aquí. Ahora. Ishimanyego. Entonces mueres aquí». Los ojos del hombre se abrieron con miedo real. Tú no me matarías. Eres apache. No matan a sangre fría. Has estado alejado de los apaches demasiado tiempo. O nunca nos conociste realmente. Matamos para proteger, para defender. Y ella necesita protección». Nashoba se arrodilló y arrancó la flecha del hombro del hombre con un tirón seco. El hombre gritó de dolor. «Ahora te vas.
Y recuerda esto. Si alguna vez vuelves a acercarte a Sara, si alguna vez pronuncias su nombre de nuevo, si alguna vez envías a alguien a buscarla, vendré por ti. Y no habrá advertencia. No habrá segunda oportunidad. Solo muerte silenciosa en la noche. ¿Me entiendes? El hombre asintió desesperado. Sí, sí, lo entiendo. Bien. Ahora vete. Nashoba lo ayudó a levantarse y lo empujó hacia su caballo que esperaba atado cerca. El hombre subió con dificultad, sangrando, temblando de dolor y miedo. Dio la vuelta al animal y comenzó a alejarse al trote. Pero antes de desaparecer completamente, se volvió y gritó: «Esto no termina así. Volveré. Traeré más hombres. Y entonces veremos quién es más fuerte». Nashoba no respondió. Solo observó hasta que el hombre desapareció en la distancia. Luego suspiró. Sabía que el hombre no estaba mintiendo. Regresaría. Y la próxima vez traería refuerzos. Nashoba regresó a la cueva del fondo donde había escondido a Sara. La encontró sentada en la oscuridad, con el rifle apretado contra su pecho, temblando. «Ya pasó», dijo él suavemente. Ella levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Se fue? Sí. ¿Está muerto? No. Lo de ir. ¿Por qué? Nashoba se sentó a su lado. Porque no soy un asesino. Solo lo soy cuando no hay otra opción. Va a regresar. Lo sé. Con más hombres. Lo sé. Entonces, ¿por qué dejarlo ir? Porque quería que llevara un mensaje. Que supiera que no puede tenerte. Que hay alguien que te protege. A veces, eso es suficiente. Sara negó con la cabeza. No será suficiente. Lo conozco. Es terco. Es orgulloso. No se detendrá hasta recuperarme o morir intentándolo. Entonces, morirá intentándolo. La frialdad en la voz de Nashoba la sorprendió. Lo miró con ojos nuevos. Este no era el hombre gentil que había curado sus heridas. Este era el guerrero, el cazador, el hombre que había sobrevivido solo en el desierto durante años. Nashoba, no quiero que mueras por mí. No voy a morir. No puedes saberlo. Sí puedo. Porque tengo algo por lo cual vivir ahora. La miró directamente a los ojos. Tú. Piraya. Piraya. Sara sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las defensas que había construido, todas las paredes que había levantado alrededor de su corazón, se derrumbaron. Se lanzó hacia él y lo abrazó con desesperación, llorando contra su pecho. Nashoba la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello, murmurando palabras en apache que ella no entendía pero que la calmaban. «No me dejes», susurró ella. «Nunca. Promételo. Te lo prometo». Se quedaron así durante largo rato, abrazados en la oscuridad de la cueva, mientras afuera el sol comenzaba a ponerse y el mundo se preparaba para otra noche de incertidumbre. Pasaron 2 días. 2 días de calma tensa. 2 días en los que Nashoba reforzó las trampas, patrulló constantemente el perímetro, durmió con un ojo abierto. 2 días en los que Sara comenzó lentamente a sanar, tanto física como emocionalmente. Hablaron mucho durante esas noches. Sara le contó sobre su infancia, sobre cómo su madre había muerto cuando ella era pequeña y su padre la había criado solo, sobre cómo él le había enseñado a leer, a escribir, a pensar por sí misma, sobre cómo después de su muerte ella se había sentido completamente perdida, vulnerable, presa fácil para un depredador como el del sombrero negro. Nashoba le contó más sobre Kai y Takoda, sobre las ceremonias apaches, sobre la cosmovisión de su pueblo, sobre cómo habían sido expulsados de sus tierras ancestrales, empujados a reservas, obligados a abandonar sus costumbres, sobre cómo algunos, como él, habían elegido vivir en los márgenes, en la frontera entre 2 mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Y poco a poco, noche tras noche, algo comenzó a crecer entre ellos. No era solo protección de su parte y gratitud de la de ella, era algo más profundo, más real, era respeto mutuo, comprensión, y sí, también era amor, aunque ninguno de los dos se atrevía todavía a pronunciar esa palabra. La tercera noche, Sara se despertó gritando.
Una pesadilla. El sombrero negro, las manos en su cuello, la imposibilidad de respirar. Nashoba la despertó suavemente. Estás a salvo. Es solo un sueño. Ella temblaba, sudando, con los ojos abiertos de par en par. Lo siento. Siento haberte despertado. No te disculpes. Todos tenemos pesadillas. ¿Tú también? Todas las noches. Ella lo miró. ¿Sobre ellos? Él asintió. Siempre los veo. En el mismo lugar. Acostados juntos. Fríos. Y yo, llegando demasiado tarde. No fue tu culpa. Lo sé aquí. Se tocó la cabeza. Pero no aquí. Se tocó el pecho. Sara entendía perfectamente esa diferencia. Se recostó de nuevo, pero esta vez se acurrucó contra él. Nashoba se tensó por un momento, sorprendido, pero luego la rodeó con un brazo. Era la primera vez desde la muerte de Kai que sostenía a alguien así. ¿Está bien? Sí, respondió él con voz ronca. Está bien. Se quedaron dormidos así. Y por primera vez en años, ninguno de los dos tuvo pesadillas. Al cuarto día, llegaron. Nashoba los vio desde su punto de observación en lo alto del cañón. 4 hombres esta vez, el del sombrero negro y 3 más que no reconocía, todos armados hasta los dientes. Rifles, pistolas. Uno incluso llevaba dinamita. Esto era diferente. Esto era serio. Bajó corriendo. Sara. Se acabó el tiempo. Ella estaba cocinando algo sobre el fuego. Dejó todo y se levantó. ¿Cuántos? 4. El miedo cruzó su rostro, pero también algo más. Determinación. ¿Qué hacemos? Tú te escondes como antes. No. Nashoba parpadeó. ¿Qué? Dije que no. Sara, esto no es. No voy a esconderme mientras tú arriesgas tu vida por mí. No. Otra vez. Son 4 hombres armados. Y tú eres solo uno. Necesitas ayuda. Tú no sabes pelear. Entonces enséñame. Rápido. Nashoba la miró durante un largo momento. Vio la fiereza en sus ojos, la determinación en su mandíbula, el temblor en sus manos, que venía no del miedo, sino de la adrenalina, y comprendió que no podía protegerla manteniéndola en una jaula. Tenía que darle las herramientas para protegerse a sí misma. Está bien, dijo finalmente, pero harás exactamente lo que te diga. ¿Entendido? Entendido. Pasaron la siguiente hora en entrenamiento intensivo. Nashoba le enseñó lo básico. Cómo sostener el rifle correctamente. Cómo apuntar usando las marcas en el cañón. Cómo controlar la respiración antes de disparar. Cómo recargar rápido. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. También le enseñó a usar un cuchillo. No para atacar, sino para defenderse si alguien se acercaba demasiado. Le mostró dónde apuntar. Cuello, costado, muslo interior, lugares donde un corte podía incapacitar o matar. Sara absorbía todo como una esponja. Practicaba una y otra vez hasta que sus manos dejaron de temblar tanto, hasta que pudo darle a una roca a 20 pasos 3 veces seguidas. No era experta. Ni siquiera era competente. Pero ya no estaba completamente indefensa. Bien, dijo Nashoba finalmente. Ahora recuerda. Tú te quedas en la cueva. Cubres la entrada. Si alguien que no sea yo intenta entrar, disparas. No preguntas. No dudas. Solo disparas. Iklu, yo los detendré afuera. 4 contra 1. He enfrentado peores probabilidades. ¿Cuándo? Nashoba sonrió apenas. Cuando era más joven y más tonto. Sara no sonrió. Ten cuidado. Por favor. Él puso una mano en su mejilla. Voy a regresar a ti. Lo prometo. Ella asintió, y luego hizo algo que sorprendió a ambos. Se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso rápido, torpe, cargado de miedo y esperanza, y algo más profundo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Cuando se separaron, Nashoba tenía los ojos brillantes. Esperam Dijo. Siempre. Luego, él tomó sus armas y salió a enfrentar lo inevitable. Los 4 hombres entraron al cañón como un pequeño ejército. El del sombrero negro iba adelante, con el hombro vendado donde la flecha lo había atravesado días atrás. Detrás venían 3 mercenarios de aspecto duro.
hombres que mataban por dinero, hombres sin escrúpulos ni honor. «Apache», gritó el del sombrero negro, «sé que estás ahí. Esta es tu última oportunidad. Entrega a la mujer y te dejaré vivir». «Silencio. No seas tonto. Somos 4. No puedes ganarnos». Desde las rocas, la voz de Nashoba resonó fría y clara. «Ya maté a hombres mejores que ustedes». Bravuconeo de un hombre muerto. «Ven a probarlo». El del sombrero negro hizo una señal a sus hombres. Se dispersaron, moviéndose entre las rocas con cuidado, buscando al apache escondido. El primero cayó en una trampa de cuerda. Una roca del tamaño de una cabeza humana cayó desde arriba y lo golpeó en la cabeza con un sonido seco y horrible. El hombre cayó como un saco de piedras y no se volvió a levantar. Los otros 3 se congelaron. «¡Es una emboscada!», gritó uno. «No hay emboscada, idiotas. Son trampas. Miren dónde pisan». Avanzaron más despacio ahora, probando cada paso, mirando hacia arriba constantemente. El segundo hombre casi cayó en un hoyo cubierto, pero saltó a tiempo. Se rió nervioso. «Casi me atrapa». La flecha le atravesó la garganta antes de que pudiera decir nada más. Cayó agarrándose el cuello, haciendo ruidos horribles mientras se ahogaba en su propia sangre. Ahora solo quedaban 2. El del sombrero negro y un mercenario grande, calvo, con cicatrices en la cara. «¿Dónde está?», susurró el calvo. «Arriba, en las rocas. Búscalo». Se separaron, cada uno tomando un lado diferente del cañón. El calvo escaló con cuidado, rifle en mano, buscando al francotirador invisible. Nashoba lo esperaba. Saltó desde una cornisa, aterrizando sobre el calvo con todo su peso. Ambos cayeron rodando. El rifle del calvo salió volando. Nashoba fue más rápido. Sacó su cuchillo y lo clavó en el costado del hombre. 1 vez, 2 veces, 3. El calvo dejó de moverse. Nashoba se levantó, respirando pesado, cubierto de sangre que no era suya. Solo quedaba uno, el del sombrero negro. Se encontraron en el centro del cañón, cara a cara. El hombre tenía su rifle apuntando al pecho de Nashoba. Nashoba tenía su arco tensado, la flecha apuntando al corazón del hombre. «Empate», dijo el del sombrero negro. «Tú disparas, mueres. Yo disparo, mueres». «Sí. Empate. Podríamos dejarlo aquí. Los 2. Vivimos». «No». «¿Por qué no?» «Porque sé que volverás. Una y otra vez. Hasta que uno de nosotros esté muerto». El hombre sonrió. «Así que lo entiendes. Perfectamente. Entonces, ¿cómo terminamos esto?» Nashoba bajó el arco lentamente. El hombre frunció el ceño. «¿Qué haces? Dándote una oportunidad de irte como hombre, no como presa casada». El hombre rió. «¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces, ella te matará». «¿Ella? ¿Sara?» El hombre volvió a reír. «Esa mujer no tiene agallas para». El disparo resonó en el cañón como un trueno. La bala golpeó al hombre en el hombro derecho, el mismo que ya había sido atravesado por la flecha. Gritó y soltó el rifle, cayendo de rodillas. Sara apareció en la entrada de la cueva, con el rifle todavía humeando en sus manos temblorosas. «Te equivocas», dijo con voz firme. «Sí tengo agallas». El hombre la miró con ojos llenos de odio y dolor. «Perra». No lo interrumpió Nashoba caminando hacia él. «Ya no tienes derecho a hablarle». «Ah, no, sí». Lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró hasta su caballo. Lo subió con fuerza, sin cuidado por sus heridas. «Esta es la última vez que te dejo ir. Si te veo otra vez, si escucho que enviaste a alguien, si Sara alguna vez tiene que volver a mirar por encima del hombro por tu culpa, vendré por ti. Y no habrá palabras, no habrá advertencias, solo muerte. ¿Me entiendes?» El hombre asintió, llorando de dolor. «Te entiendo. Bien. Ahora vete. Y reza, para que nuestros caminos nunca se crucen de nuevo». Le dio una palmada al caballo. El animal salió corriendo, llevándose al hombre herido hacia el horizonte. Nashoba se volvió hacia Sara. Ella seguía de pie, con el rifle en las manos, temblando ahora que la adrenalina comenzaba a pasar. «Lo hiciste bien», dijo él.
Ella dejó caer el rifle y corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza desesperada, llorando contra su pecho. Pensé que te perdería. No me perdiste. Tuve tanto miedo. Lo sé. Pero fuiste valiente de todas formas. ¿Se acabó? ¿De verdad se acabó? Nashoba la sostuvo con fuerza, mirando el horizonte donde el hombre del sombrero negro había desaparecido. Sí, dijo finalmente. Se acabó. Y aunque no podía estar completamente seguro, quería creerlo, por ella, por ambos, porque merecían un final feliz después de tanto sufrimiento. Pasaron las semanas. Luego los meses. El hombre del sombrero negro nunca regresó. Según rumores que llegaban de pueblos cercanos, había dejado la región completamente. Algunos decían que había perdido su mina en una apuesta, otros que simplemente había huido, avergonzado y roto. A Nashoba y Sara no les importaba cuál fuera la verdad. Solo importaba que estaban a salvo. Usaron ese tiempo para sanar, para construir, para aprender a vivir juntos. Nashoba le enseñó todo lo que sabía sobre el desierto, cómo rastrear animales, cómo encontrar agua donde otros no veían nada, cómo leer las nubes y predecir el clima, cómo hacer fuego sin pedernal, cómo curar con plantas. Sara le enseñó a reír de nuevo, a disfrutar de pequeños momentos, a ver belleza donde solo había visto desolación. Le leía historias por las noches, libros que había logrado conservar de su vida anterior. Le cantaba canciones que su madre le había enseñado. Y poco a poco, la cueva dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un hogar. Construyeron un pequeño jardín cerca del arroyo. Plantaron maíz, calabazas, frijoles. Las plantas crecían lentamente, pero crecían. Agregaron una estructura de madera y cuero fuera de la cueva que servía como cocina durante el día. Nashoba talló herramientas nuevas. Sara cosió mantas y ropa. Era una vida simple, dura a veces, pero era suya, y era libre. Una noche, acostados bajo las estrellas, Sara finalmente dijo las palabras que había estado guardando. Te amo. Nashoba se volvió para mirarla. ¿Qué? Te amo, Nashoba. No sé cuándo empezó, tal vez cuando me salvaste, tal vez cuando me enseñaste a defenderme, tal vez cuando me sostuviste durante las pesadillas, pero sé que es verdad. Te amo. Él sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado congelado durante años. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo también te amo, susurró. Pensé que nunca volvería a sentir esto. Pensé que había muerto con Kai. Pero tú me trajiste de vuelta a la vida. Se besaron bajo el cielo estrellado. Cuando se separaron, Sara puso la mano de Nashoba sobre su vientre abultado. Pronto seremos 3, dijo con una sonrisa. Lo sé. ¿Estás asustado? Aterrado. Yo también. Pero lo haremos juntos, juntos. Y en ese momento, ambos supieron que sin importar lo que viniera, sin importar qué desafíos enfrentaran, estarían bien, porque ya no estaban solos. El bebé nació una noche de luna llena, 3 meses después. Fue un parto difícil, doloroso, aterrador. Sara gritó hasta quedarse ronca. Nashoba estuvo con ella en cada momento, sosteniéndole la mano, limpiándole el sudor, recordándole respirar. Cuando finalmente el bebé llegó, era una niña, pequeña pero fuerte, con pulmones que funcionaban perfectamente, porque su llanto llenó toda la cueva. Sara la sostuvo contra su pecho, llorando de alivio y alegría. Es hermosa, susurró. Nashoba miraba a la niña con asombro absoluto. Tocó su pequeña mano con un dedo. La bebé la agarró con fuerza sorprendente. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Sara. Nashoba pensó por un momento. Alesia. En mi lengua, significa defensora, porque ella viene de una madre valiente que se defendió cuando más lo necesitaba. Sara sonrió. A través de las lágrimas. Alesia. Es perfecto. La bebé abrió los ojos por primera vez. Eran oscuros, profundos, viejos a pesar de su edad. Y Nashoba supo, en ese momento, que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el hombre roto que vivía solo en el desierto, cargando culpa y dolor. Era un padre, un esposo, en todo, excepto en nombre, un protector, un hombre con propósito. Los años siguientes
Fueron los más felices que ninguno de los dos había conocido jamás. Alesia creció rápida y fuerte. Era curiosa, valiente, con la sonrisa de su madre y la quietud de su padre. Aprendió a caminar en el desierto antes de cumplir 2 años. Aprendió a montar a caballo a los 3. A los 4, ya ayudaba a Sara en el jardín y seguía a Nashoba en sus cacerías cortas. Sara floreció de formas que nunca creyó posibles. El miedo que había vivido en sus ojos durante tanto tiempo finalmente desapareció. Fue reemplazado por paz, por confianza, por amor. Nashoba también cambió. Las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron. Sonreía más, reía incluso, y aunque las pesadillas nunca desaparecieron completamente, ya no lo destrozaban como antes, porque ahora tenía nuevos recuerdos. Buenos recuerdos. Recuerdos de Alesia dando sus primeros pasos, de Sara cantando mientras cocinaba, de los 3 sentados alrededor del fuego en las noches, contando historias. Eventualmente, la noticia de su pequeña familia llegó a la tribu apache más cercana. Un día, un grupo de ancianos vino a visitarlos. Nashoba los recibió con respeto, pero también con nerviosismo. No había visto a su gente en casi 7 años. El anciano principal lo miró durante largo tiempo en silencio. Luego habló. «Has estado perdido, hermano. Pero veo que te has encontrado». Nashoba asintió, sin palabras. «Tu esposa y tu hijo te llaman desde el mundo de los espíritus. Pero no te llaman para que te unas a ellos. Te llaman para que vivas, para que honres su memoria, viviendo bien». Lágrimas rodaron por las mejillas de Nashoba. «Lo sé ahora». El anciano miró a Sara y Alesia. «Tienes una nueva familia. Eso es bueno. Los espíritus están complacidos». «¿De verdad?» «Sí. Hiciste bien al proteger a esta mujer. Eso es el camino del guerrero. No solo pelear, también cuidar». Nashoba inclinó la cabeza en agradecimiento. El anciano se fue, pero dejó una invitación. Cuando Nashoba estuviera listo, sería bienvenido de vuelta a la tribu, con su familia. Esa noche, Nashoba le contó a Sara sobre la visita. «¿Quieres ir?», preguntó ella. «Algún día, cuando Alesia sea mayor, quiero que conozca a mi gente, que aprenda sus costumbres, que sepa de dónde viene su padre». «Me parece bien. ¿Y tú? ¿Estarás cómoda allí?». Sara sonrió. «Estaré cómoda en cualquier lugar donde estés tú». Y así pasaron los años. Felices, pacíficos, no perfectos, porque ninguna vida lo es, pero llenos de amor y propósito. Alesia creció hasta convertirse en una joven fuerte, hábil con el arco y el caballo, sabia en los caminos del desierto, amable como su madre y valiente como su padre. Sara envejeció con gracia, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, pero sobre todo de supervivencia y triunfo. Nashoba encontró paz. No la paz de olvidar el pasado, sino la paz de aceptarlo, de honrar a quienes había perdido viviendo plenamente con quienes había encontrado. Y cuando era muy viejo, sentado junto al fuego con Sara a su lado y Alesia con sus propios hijos visitándolos, Nashoba miró su vida y supo que había hecho bien. No había buscado redención, no había buscado amor, no había buscado familia, pero todo eso lo había encontrado de todas formas, porque a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas. En los momentos más oscuros, en el desierto más solitario, llegan en forma de una mujer atrapada bajo rocas, en forma de una oportunidad de proteger cuando antes fallaste, en forma de una segunda oportunidad que nunca supiste que necesitabas. Ixilon, Nashoba la tomó con ambas manos y nunca la soltó. Años después, cuando viajeros pasaban por la región, a veces escuchaban historias en los pueblos cercanos. Historias sobre un apache solitario que había salvado a una mujer de un destino horrible, sobre cómo habían construido una vida juntos en el desierto, sobre su hija valiente y sus nietos fuertes. Las historias variaban en detalles, pero el corazón siempre era el mismo. Era una historia sobre protección, sobre redención, sobre amor encontrado en los lugares más inesperados.
Era una historia sobre cómo a veces, salvando a otros, nos salvamos a nosotros mismos, y era una historia verdadera, porque las mejores historias siempre lo son.